Seguimos hoy con nuestra serie. Hace 8 días le dimos un paréntesis, pero hoy continuamos con la serie de una vida con propósito. ¿Para qué Dios me creó? Y hoy vamos con la cuarta verdad. Decíamos inicialmente que Dios nos hizo para amarnos y para nosotros amarlo a Él. Luego mirábamos que Dios nos hizo para ser parte de su familia, que no solo creemos en Dios, sino que pertenecemos. Yo creo y pertenezco. Luego mirábamos que Dios nos creó para ser como Cristo, es decir, que creo, pertenezco, pero también me convierto en alguien como Cristo Jesús. Y vamos a ver hoy el cuarto principio que está en Mateo capítulo 20, versículo 28, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. El tema de este mensaje es: Dios me creó para servirle. Diga conmigo: Dios me creó para servirle. Una de las cosas extraordinarias que yo admiro de mis padres es su vida de servicio a Dios. Mi madre conoció al Señor a sus 7 años de edad y a los 12 años ella ya le daba clase a los niños, como hoy decir Kids Home. Ya era una maestra de niños en la iglesia. Se dedicó a servir al Señor durante todos los años que estuvo aquí en la tierra. Mi padre, de los 17 años, él entregó su vida al Señor y empezó a servir a Dios. Recuerdo que una de las cosas que él me cuenta, lo primero que hizo fue ayudar a trapear la iglesia, a barrer. Y decía él que tenía que llegar antes de que el pastor llegara a la iglesia el día domingo, porque si el pastor lo observaba, era posible que no lo dejara servir, porque le decía: usted está muy nuevo para servir barriendo y trapeando la iglesia. Usted necesita más experiencia, más tiempo. Necesita ser al menos bautizado. Bueno, eso le ponía un poco de requisitos y mi papá decía: no, yo quiero hacer algo. Pero siempre en ellos hubo una necesidad de servir a Dios. Mi padre, siendo un líder de la iglesia, tenía él su negocio de vajillas, de cristalería, y siendo un líder de la iglesia, cuenta él que había una comunidad a 3 horas de Santander de Quilichao llamado Las Palmas, y allá había un grupo de personas que querían escuchar la palabra. Y el pastor un día le dice: no sé, don Jairo, si tú quisieras ir allá y predicarle la palabra, tendrías que ir cada 15 días. Obviamente la inversión o todo lo que tú mires que necesites para ir allá tiene que salir de ti. Y él dice: no importa, yo quiero hacerlo. Y se iba 3 horas a predicar la palabra cada 15 días y volvía otra vez a la iglesia con buenas noticias. Y posteriormente Dios puso un pastor allá en ese lugar, y una de las personas que Dios utilizó para plantar esa iglesia era mi papá. Luego, a los años, ellos se casan con mi mamá, y al año de ellos estar casados nace este precioso hijo. Pero a los 2 años de ellos estar casados, Dios les hace el llamado al ministerio pastoral y los envían a un lugar llamado Yascual, Nariño. ¿Usted conoce Yascual, Nariño? Yo tampoco lo conozco. Bien, es un lugar recóndito del país. En ese tiempo no aparecía en el mapa. Túquerres, Nariño, 3 horas para adentro, mucho frío. Tuvieron que dejar su familia en Santander, dejar su negocio, vender su negocio, su cristalería, dejar muchas cosas, sus comodidades, para ir a servir en un lugar que tenía un caserío de 15 casas. Era un corregimiento. La iglesia quedaba en una montaña, hacía un frío infernal. No necesitaban nevera, cuentan ellos. La gelatina se congelaba sola, la carne se preservaba. Impresionante. Pero todo por servir a Dios, porque ellos creyeron que Dios los había creado para que les sirvieran. En el texto que leímos inicialmente, el Señor Jesús está explicando a sus discípulos algo muy interesante. Y lo hace en el contexto de que llega la madre de Juan y Santiago, que eran 2 discípulos de Jesús. Llega la mamá y le dice a Jesús: cuando, Señor, tú estés en tu reino, yo quiero que por favor uno de mis hijos, Juan puede ser, esté a tu derecha y Santiago esté a tu izquierda. Es decir, tú estás en el trono
principal, claro está. Pero a tu lado derecha está uno de mis hijos, a tu lado izquierdo va a estar otro de mis hijos. Te pido eso. Qué petición de esta madre. Y todas las multitudes del mundo, los millones y millones allá. Y en el trono, Jesús y Juan y Santiago. Querían ser muy públicos, ¿no? La mamá quería que ellos fueran muy públicos. Y Jesús le dice a esta madre, la verdad es que no deberían buscar una posición. No debería buscar ellos una posición, ni tú buscar una posición para ellos en el reino de Dios. Lo que deberían buscar más bien es servir, no importando la posición. Si les toca allá, si les toca acá, lo que deberían buscar ellos es servir, porque el Hijo del Hombre, porque Jesucristo vino a este mundo no a ser servido, sino a servir. ¿Será que Dios nos puso en el mundo para vivir una vida egoísta, donde todo se trate de ti, donde todo se trate solo de nosotros? Fuiste hecho para entregar tu vida. Jesús nos dio a entender que aquellos que entregan su vida sabrán realmente el significado de la realidad de la vida. ¿De dónde viene la satisfacción en la vida? ¿Viene de un buen trabajo? ¿Viene de un buen salario? ¿Viene de un buen estatus alcanzado? ¿Viene de algún placer en este mundo? La satisfacción en la vida viene a partir de esta palabra tan interesante llamada servir. Servir a los demás. Servir a los demás. La Biblia dice en Mateo 25, versículo 34 al 40, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús está diciendo que cuando venga en su reino, una de las cosas que va a premiar y a recompensar de los justos, de aquellos que hemos creído en Él, es si le dieron agua al sediento, es si le dieron alimento al hambriento, es si le dieron ropa al que tiene frío, es si visitaron a aquel que cayó en la cárcel, es si visitaron a aquel que cayó en un hospital, al enfermo. Una de las cosas que Jesús va a recompensar es si fuiste servicial, si tuviste amor por los demás, si le serviste a los demás. Entonces, si das un vaso de agua fría, alimento, ropa, entre otras cosas, y lo haces en el nombre de Jesús, eso es un acto de servicio. Y esta palabra en la Biblia se llama ministerio. Servicio en la Biblia se llama ministerio. Y la Biblia está llena de ministerios porque Dios quiere que tú tengas un ministerio. Ministerios son cosas que tienes para dar, que tienes en tu vida para ayudar a las personas. Por eso aprendes a servir, aprendes a dar tu vida cuando entiendes tu ministerio. El tema principal de este mensaje es: Dios te formó para hacer de este mundo un lugar mejor a través de tu ministerio, a través de tu servicio. Dios te formó para hacer de este mundo un lugar mejor a través de tu ministerio, a través de tu servicio. La Biblia dice en el Salmo 139, versículo 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Al entender que Dios me formó, que Dios me creó, es porque Él tiene obviamente un propósito conmigo. Pero Él me formó con unas capacidades. Él me dotó de unas cosas para que yo pudiera servir a los demás. ¿Con qué cosas Dios nos dotó? Y hoy quiero resaltar 3 de ellas. Primero, Él nos ha dado dones espirituales.
La Biblia dice en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando tú naces de nuevo, ¿y cómo nacemos de nuevo? La Biblia dice que nacemos de nuevo cuando nacemos primeramente del agua. Del agua quiere decir de las aguas del bautismo. Por eso es importante el paso del bautismo en la vida de alguien. Pero también dice la Biblia, cuando nacemos del agua y nacemos del Espíritu. Cuando tú te das cuenta que has nacido del Espíritu, cuando las cosas espirituales ahora te llaman la atención y antes no. Es decir, ahora venir a la iglesia un domingo te llama la atención y dices: no me veo en otro lugar el domingo que yendo a escuchar la palabra de Dios, que yendo a adorar a Dios. Pero antes no habías tenido ese nacimiento espiritual. Antes para ti el domingo era para hacer otras cosas. No, para mí el domingo es dormir hasta tarde. Para mí el domingo es para ir y pasear y hacer otras cosas. Ir a la iglesia, no, qué aburridor. Pero una vez has tenido el nacimiento del Espíritu, entonces las cosas espirituales te empiezan a llamar la atención. Ahora te agrada la música para Dios y no la música que no es para Dios. Ahora te agradan los libros que hablan de Dios y no los libros que no hablan de Dios. Ahora empiezas a compartir más con la familia de Dios que con otras familias, porque las cosas espirituales están naciendo en tu corazón porque has nacido del Espíritu. Entonces, una persona que nace de nuevo empieza a experimentar poco a poco en su vida cómo Dios lo va llenando de los dones espirituales. Y la Biblia dice que hay 9 dones espirituales. Por ejemplo, la Biblia dice que un don espiritual es el de sabiduría, para que sepamos aconsejar a los demás. Otro don es el de ciencia. El de ciencia es para que puedas predicar la palabra y enseñar la palabra a los demás, y los demás quieran oírte la palabra de Dios. Yo recuerdo que este don Dios me lo dio. Creo que unos 5 o 6 meses yo llevaba en la iglesia y me pusieron a predicar, y toda la predicación lloré. No sé si del nervio o la presencia de Dios que me estaba tocando, pero lloré toda la predicación. Hermanos, Dios les bendiga. Y toda la predicación fue así. Pero increíblemente la gente le gustó escucharme. Y luego me tuvieron en cuenta para otra ocasión y la gente iba porque predicaba Steven. Y luego yo le predicaba a las ventanas porque me da miedo mirar a la gente. Entonces la iglesia tiene unos ventanales en la parte derecha y yo decía: hermano, la palabra de Dios dice, y los hermanos acá. Pero la gente le escuchaba. No sabía hablar muy bien en público, pero tenía el don de ciencia. Es decir, la gente le gustaba escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de mis labios. Ese era un don espiritual que Dios me dio en ese momento. Pero también la Biblia dice don de fe. Ese don es impresionante. No es el don de fe normal que necesitamos, obviamente, para ser salvos, sino que es un don de fe extraordinario. Es gente que uno está como maluco, no dice: uy, hermano, me duele acá. Le dice: tranquilo, hermano, usted va a estar bien. Dios lo va a levantar. Venga, oremos. Pum, le pone las manos, ¿sabes? Y uno resultó bien. Y uno, uy, qué fe la de esta persona. No, las ventas están cayendo, no sé qué hacer. Y llega alguien con ese don de fe y dice: no, ¿cómo así que no sé qué hacer? Vamos a orar. Dios te va a dar la estrategia, la innovación, las ideas. Dios te va a conectar, vas a salir adelante. Y ora, y luego Dios empieza a proveer. Impresionante, don de fe. Dios empieza a dotarnos de esos dones también, de donde no se ve nada, que nosotros podamos ver algo. El don de fe. Otro don es el don de milagros. Cuando cosas sobrenaturales suceden. Cuando Jesús multiplicó los 2 panes y los 5 peces y le dio de comer a más de 5,000, ese fue un milagro. Yo necesité ese don un día que había llevado el refrigerio al grupo de amistad y había llevado muy poquito. Y ese día, por alguna razón, todo les dio por ir. Y yo necesité orar: Señor, multiplica estas empanadas. Y ese día se multiplicó. No sé cómo, de verdad sucedió un milagro. Sanidades, el don de sanidad.
para sanar los enfermos, profecía, el don de profetizar, de declarar palabras de vida acerca de nuestro futuro, las lenguas, el don de hablar en otras lenguas, sean angélicas o otros idiomas para dar mensajes de Dios, interpretación de lenguas, interpretar las lenguas angélicas o lo que se está diciendo, o discernimiento de espíritu, saber cuando alguien te está mintiendo y saber cuando alguien está diciendo la verdad. Y dicen las esposas: yo quiero ese don. Bien, ahí están los 9 dones del Espíritu. Y a medida que tú avanzas en la iglesia, Dios te empieza a dotar de esos dones cuando naces de nuevo. Y obviamente esos dones son para servir a los demás, a las personas. Pero lo segundo que Dios te dotó es de tus dones naturales. Dice Proverbios 18:16: la dádiva del hombre, es decir, el don del hombre, le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Estos dones naturales son aquellas cosas que amas hacer y Dios los puso en tu vida. Por ejemplo, algunos son buenos en matemáticas. Otros odian las matemáticas. Algunos son buenos en cosas mecánicas, otros no son tan buenos. Otros son buenos cantando, otros nos va bien en la ducha. Algunos son buenos emprendiendo, otros son buenos siendo parte de los equipos de esos emprendedores. Algunos son buenos en el campo de la salud, otros no podemos ver ni una gota de sangre. Oh, Dios te ha dotado de cosas naturales en ti. Dios nos hizo a todos diferentes, con intereses diferentes, porque quiere que muchos ministerios se lleven a cabo. Si tuviéramos todo lo mismo, muchas cosas se quedarían sin hacer en el mundo. Por ende, cuando empezamos a descubrir esos dones naturales, entendemos la frase del refrán español que dice: zapatero a tus zapatos. Yo recuerdo que cuando estaba saliendo del colegio me hicieron una prueba psicológica a todos los del salón. Y esa prueba nos ayudaba a entender cuál iba a ser nuestra vocación, cuáles eran nuestras habilidades, esos dones naturales, los cuales habían algunas carreras que nos ayudaban a perfeccionar esos dones. Después de todo el test me salió: primero, administración; segundo, comunicación; tercero, música. Eso fue en noviembre. En enero me inscribí a ingeniería electrónica. Me duró 2 semestres ese chiste. Estaba súper aburrido. Yo me descuidaba y ya miraba al profesor de cálculo, todo ese tablero lleno de fórmulas. Luego llegaba el de física y yo me rascaba la cabeza. Luego llegaba el de circuitos electrónicos y ya lo estaba odiando. Y yo era cristiano y decía: pero no puedo odiar. Molestando. 2 semestres. Y luego entonces terminé estudiando administración, comunicación y música, perfeccionando esos dones naturales. Dios te ha dado dones naturales con los cuales debes servir a la humanidad. Y esos dones debes mirarlos por encima de las utilidades o del salario. Piensa en servir. Un arquitecto, antes de pensar en ganar dinero, debe pensar en ayudarle a construir los sueños a alguien de un hogar, de una casa. Un médico, antes de pensar en dinero y en su salario, debe pensar en salvar vidas. Una persona que tiene un restaurante, antes de pensar en las utilidades que va a tener, debe pensar en servir a la gente con los alimentos. Cuando tú piensas primero en servir con tus dones naturales y luego piensas en la remuneración, el dinero nunca te va a faltar. Servir con dones naturales. Y tercero, Dios te ha dotado de experiencias. Entonces Dios nos ha dotado de dones espirituales y nos dota para servir a los demás. Dios nos dota de dones naturales para servir a los demás, pero Dios también nos dota de experiencias. Y lo dejé de último porque Dios las usa para moldearnos y para formarnos en cuanto a nuestro ministerio. Experiencias familiares, educativas, laborales, son buenas, a veces son malas, pero son experiencias. Experiencias espirituales con Dios,
Cuando lo buscas en la iglesia, cuando lo buscas a solas, experiencias con Dios, todas ellas forman parte de tu ministerio. Sin embargo, la fórmula probablemente número uno de Dios son las experiencias dolorosas. Aquellas cosas de las cuales no quisiéramos hablar, o aquellas cosas de las cuales no quisiéramos que nunca hubieran sucedido, o aquellas cosas que nos avergüenzan. En la vida vamos a ser heridos, porque estamos dentro de un planeta herido. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. El dolor es inevitable en este planeta, pero la miseria es opcional. Vuelvo a repetir, el dolor es inevitable en este planeta, pero la miseria es opcional. Dios te dota de esas experiencias para que aprendas qué hacer con tus heridas, para que aprendas de ellas y entonces puedas ayudar a otros con tus heridas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4, si me ayudan a leerlo: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Quién mejor para ayudar a un adicto que alguien que vivió adicción? ¿Quién mejor para ayudar a un divorciado que alguien que vino de un hogar de padres divorciados o él mismo se divorció? ¿Quién mejor para ayudar a alguien que fue abusado emocional, física o sexualmente que alguien que sufrió ese dolor? En este momento de tu vida es probable que hayas vivido muchos dolores. Por favor, no los desprecies. No desprecies tus heridas. Nunca desprecies una herida. Vas a pasar por dolores. Vamos a pasar por dolores. Úsalas para ayudar a otras personas. Úsalas para ayudar a otras personas. Porque Dios te dota de esas experiencias. Y no es que Dios las origine, pero a veces nuestras decisiones y cosas y nuestros entornos nos hacen vivir cosas dolorosas. O el mismo mundo herido atenta muchas veces. No desprecies esas heridas, esas experiencias. Ayuda a otros. La mayoría de las personas en el mundo tienen una idea equivocada, ¿saben?, de lo que es el cielo. La idea que el mundo muchas veces tiene del cielo es la idea de que muchas películas ponen. Entonces las películas ponen: muy bien, el cielo es todo blanco. Hay un humo blanco que llega hasta la rodilla. Todos tenemos batas blancas y tenemos alas de ángeles. Y tocamos un arpa. Entonces uno dice: qué aburridor. Si así es el cielo, qué aburridor. Yo quiero que pienses en el cielo como lo narra la Biblia. Porque la Biblia dice que hay un mar de cristal. Entonces, si hay mares, porque hay playas, bosques, atardeceres, amaneceres, puestas del sol, todo lo hermoso que tú ves en este planeta. Lamentablemente este planeta es un planeta herido, pero el cielo no lo es. El reino de los cielos no lo es. Y entonces pasamos luego a la eternidad y estamos en el cielo, y vamos al cielo para quedarnos haciendo nada. ¿Vamos al cielo para cruzarnos de brazos? ¿O a qué vamos al cielo? Yo quiero adelantarte algo. Vamos al cielo a hacer ministerio. Vamos al cielo a servir. Así que si vamos al cielo a servir, de una vez hay que iniciar acá practicando el ministerio, practicando el servicio a los demás. En la iglesia tantos ministerios. Tenemos el ministerio de niños, Kids Home. Tenemos Proyecto Zen, alimento a las personas de la calle. Tenemos hospitales ahora. Tenemos un evangelismo infantil que va a ir a un barrio de nuestra ciudad a predicarle a los niños en estado tal vez de vulnerabilidad. También vamos a empezar a ayudar a una fundación. Pero también tenemos ministerios de bienvenida, de logística, tantas cosas que hacer y servir.
En los grupos de amistad podemos servir llevando alimentos, llevando personas en nuestros vehículos para que conozcan del Señor, o ayudándoles con el Uber Moto. ¿Cuándo fue? El martes, una estudiante de la academia estaba ahí esperando ahí en la aplicación. Le digo, ay, ya viene el Uber por ti. Uber Moto, porque sale más económico, me dijo. Buenísimo. Pero hay muchas opciones de servir. Aquí en la iglesia, en la familia espiritual, en lo que haces hay muchas formas de servir. Sirve a la humanidad, sirve a las personas, pero siempre hazlo en el nombre de Jesús. Siempre hazlo en el nombre de Jesús, porque hay muchos que sirven, hay muchos famosos que sirven, pero para que la gloria quede para ellos, lo hacen para su propio nombre, su propia reputación, y por eso no tendrán recompensa. Pero cuando tú sirves y lo haces en el nombre de Jesús, entonces estás haciendo tesoros en el cielo. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor regrese por nosotros, porque estamos esperando que Él regrese por su iglesia, y dice la Biblia que seremos tomados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos tomados e iremos a las nubes a tener una fiesta con Él. Las bodas, dice la Biblia, del Cordero, alimentos, fiesta, músicos, arpas, pero no arpas así como les contaba ahorita, no, algo extraordinario. Los Latin Grammy quedan en pañales con esa fiestota que va a haber en las nubes. Ahora, yo una vez le hice una pregunta a Dios. Yo le dije, Señor, en las nubes, ¿cómo va a ser eso? En las nubes y el suelo. Y entonces el Señor me respondió, ¿sobre qué está el planeta Tierra sustentado? ¿Sobre qué suelo? Y yo le dije, no, sobre la nada. Entonces el Señor me respondió, bueno, ¿y por qué no vamos a estar en las nubes sobre la nada también? Pero ¿saben qué está pensando Jesús cuando regrese? Lucas 12:37. Miren qué interesante. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal para los hombres que no se ponen delantal, y les servirá mientras están a la mesa y comen. Un día, cuando nos encontremos con Jesús en las nubes, habrán mesas donde nos vamos a sentar. Y probablemente hayan algunos aquí de Jesús Home que son súper activos en el servicio y se sientan como, no, pero hay que hacer algo, pero hay que mover. ¿Dónde hay que traer los platos? Y Jesús le va a decir, ¡hey! Siéntense. Yo he venido a servirles. Es decir, Jesús está esperando encontrarse con su iglesia y no está esperando que le sirvamos, sino está esperando servirnos. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.